Hola, muy buenas noches. Saludos cordiales desde nuestros estudios aquí en Teletenango, zona 11 de la ciudad de Guatemala. Nancy, en un día que nos hace recordar el terremoto de 1976, hace 45 años. Buenas noches. Así es, buenas noches, Luis, y definitivamente una fecha que hay que recordar. Hoy, por supuesto, como siempre, tenemos muchísima información. Anda ha mostrado un aumento significativo en el tema de las gasolinas, algo que ha sido reportado por las autoridades de energía y minas. Por cuarta semana consecutiva hubo aumento al precio de los combustibles. Esta vez el incremento fue de 40 centavos, llevando el galón de gasolina superior a los 23 quetzales con 99 centavos por galón, la regular a 23 quetzales con 19 centavos y el diésel a 18 quetzales con 99 centavos por galón. Esta semana pues tenemos un nuevo ajuste por parte de los proveedores que suministran a las estaciones de servicio en el orden de 40 centavos en las gasolinas y en el diésel. O sea, el mercado internacional es el que marca la referencia de precios. Nosotros en las estaciones de servicio, nuestra maniobrabilidad es mínima. Somos tomadores de esos precios que se generan en el mercado internacional, que en los últimos meses ha estado impulsado porque la OPEP ha seguido restringiendo la oferta de petróleo. Y esto ha provocado que los precios tiendan al alza. Esta variación es efecto de la disminución de la extracción de los pozos petroleros. Con ello, los productores logran aumentar la demanda, sobre todo cuando las heladas en los Estados Unidos exigen mayor operación de calefactores. Y este jueves se celebró bajo reserva la audiencia de primera declaración del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi en el caso Transurbano. La audiencia de primera declaración de Alejandro Sinibaldi en el caso Transurbano se retomó a puerta cerrada en el juzgado 11º de primera instancia penal y delitos contra el ambiente, que preside el juez José Eduardo Cojulún. La audiencia había sido aplazada desde octubre de 2020. El Ministerio Público señala al exfuncionario por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación presentada al juzgado señala que el exministro de Comunicaciones recibió cerca de 978.794 quetzales por la contratación de 2 empresas de seguridad para las unidades de Transurbano, ambas empresas vinculadas al exfuncionario del Partido Patriota. El caso Transurbano es uno de los 5 procesos penales activos en contra de Alejandro Sinibaldi. La audiencia se realizó. El primer anticipo de 83 millones de quetzales para la compra de vacuna contra COVID-19. El Congreso de la República, a través de la Ley de Financiamiento y Adquisición de Vacunas contra COVID-19, asignó 1.500 millones de quetzales para el Ministerio de Salud, con el que se realizará la compra de más lotes y pagos de anticipos. De momento, el Ministerio de Finanzas desembolsó 83 millones de quetzales. Lo que se hizo es tomar 1.500 millones de quetzales de saldos de caja para que se trasladaran al Ministerio de Salud Pública. Y lo que se hizo es incrementar el presupuesto del Ministerio de Salud en 1.500 millones para que tengan el recurso inmediato, el cual ya disponen de él, para poder pagar los anticipos necesarios en la adquisición de vacunas. Importante decir que no solo se le dieron los recursos, sino también los mecanismos de compra para que puedan cumplir con lo que están pidiendo los proveedores de vacunas. Esto claramente ahorita ya, como se anunció mediáticamente, ya AstraZeneca ofreció 800,000 vacunas, según escuché yo a la ministra de Salud, lo que nos va a permitir nosotros empezar con una jornada de vacunación, diría, mucho más acelerada inclusive que otros países, porque estamos claros que la salud también es parte de la reactivación. En las próximas semanas arribará el primer lote de vacunas contra COVID-19. El país, y es que las autoridades han destacado la disminución considerable de casos de dengue en Guatemala. El 2020 cerró con casi 6.000 casos de dengue y en las primeras semanas de este 2021 ya se tiene registro de más de 60 casos. Para el 2020, a pesar que fue un año muy complicado, ¿verdad? Por todo el contexto de la transmisión de COVID-19, se cerró con 5.863 casos, una incidencia de 33 casos por los 100.000 habitantes. Y pues en dengue, ¿verdad? Una de las arbovirosis de vigilancia en el país fue la enfermedad la cual se tuvo pues mayor incidencia. Los departamentos mayormente afectados, en donde vemos nosotros la incidencia más alta, es Baja Verapaz y Santa Rosa. Estos mismos departamentos fueron los más afectados durante el 2019. Al hacer nosotros una comparación del 2020 con el 2019, nosotros pues observamos un incremento en la incidencia del 88%.
Aunque realmente el 2019 fue nuestro último año epidémico. El 2019 fue el último año epidémico con relación al dengue, con 50.602 casos de dengue. De ellos, 77 murieron por dengue grave o hemorrágico, mientras que en el 2020 se registraron 5.863 casos con el fallecimiento de 10 personas, y en las primeras semanas epidemiológicas de este 2021 se han registrado 67 casos, y está en investigación la muerte de una persona adulta en Mazatenango, Suchitepeques. Las principales víctimas mortales del dengue han sido Maynor Moto como miembro del Alto Tribunal. La resolución de la Corte de Constitucionalidad, señala un comunicado, es con base al artículo 156 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal y Constitucionalidad, porque se juramentó al abogado Maynor Moto, mientras aún se encuentran pendientes de resolución apelaciones interpuestas contra el resultado electoral de la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Como consecuencia, expresa la comunicación de la CC, se dejó sin efecto el Acuerdo 6-2021 del Congreso de la República de Guatemala, con el cual se juramentó al abogado Maynor Moto como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad, en tanto que 2 de los magistrados razonaron su voto disidente. Uno de ellos considera que la Corte de Constitucionalidad debe velar porque la forma de resolver el conflicto no conlleve inobservancia de las competencias constitucionales que la ley ha dado a los poderes del Estado, mientras que otro de los votos razonados sostiene que el Congreso de la República no pudo provocar agravios porque su actuar respondió a una orden judicial emitida por un tribunal de amparo. Mientras tanto, en el Congreso de la República, allá en el Legislativo, continúa el proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. El mismo continúa en la fase de lectura de expedientes. Durante la última sesión plenaria del Congreso de la República, los diputados continuaron con el proceso de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. En esta ocasión, correspondió la lectura de los expedientes de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad 1169-2020 y el informe remitido por la Fiscal General de la República sobre los señalamientos en contra de los candidatos que integran las diferentes nóminas y sus respectivas ampliaciones. Según el Acuerdo 14-2020 del Congreso de la República, estos son los primeros 2 pasos previo a conocer la nómina de postulados y comenzar con la selección. No obstante, cuando se inició el proceso estaban presentes en la sesión 95 diputados, pero cuando se pidió la revisión de quórum, únicamente estaban 53 en el hemiciclo, por lo que nuevamente se rompió dicho quórum y la sesión fue levantada. Las próximas elecciones serán hasta el año 2023. No obstante, es muy importante que los guatemaltecos estén empadronados. Uno de los requisitos indispensables para ejercer el voto es que toda persona mayor de 18 años debe estar empadronada. Según datos del RENAP, 11.024.093 personas son mayores de edad. El 73% de ellas está empadronada y 3.005.359 están pendientes de realizar este proceso. Estamos trabajando a través de jornadas y brigadas para poder llegar a cada ciudadano. Aunado de eso, tenemos 340 delegaciones y subdelegaciones dentro de todo el interior del país para poder acercarnos a ellos. El único requisito que el ciudadano debe de presentarse a una delegación o una subdelegación es presentar su DPI. Hemos estado trabajando con el Registro Nacional de las Personas para poder localizar a todas esas personas que faltan por empadronarse y detectamos que aproximadamente en 16 municipios son los que nos faltan por empadronar a la mayoría de personas dentro de nuestro padrón. Por lo tanto, vamos a realizar brigadas, por ejemplo, Guatemala, Misco, Villanueva, San Juan Zacatepeques, Amatitlán, en el interior del país, Alta Verapaz, Escuintla, Jutiapa, Huehuetenango, para poder acercarnos a la población y llegar a nuestra meta. El objetivo en 2021 es las remesas que generan nuestros connacionales en los Estados Unidos y que según las autoridades guatemaltecas aumentaron durante el mes de enero. Las remesas son uno de los motores para la economía nacional. Su peso es de 14.6% en el Producto Interno Bruto. Incluso lo registrado en enero supera en 1.000 millones de quetzales la meta de recaudación establecida por la SAT para el primer mes del año, la cual corresponde a poco más de 6.000 millones de quetzales. Más de 6.5 millones de guatemaltecos dependen de las remesas y destinan este dinero para compra de productos, atención por el COVID-19, construcción y otros gastos.
Conozco familias que han sido beneficiadas de que su familia está en Estados Unidos y dan su granito de arena para que no estén sufriendo tanto con lo de la pandemia y algunas pues se han quedado sin trabajo, pues gracias a Dios han tenido ese apoyo económico, ¿va? ¿Qué haríamos si con esta pandemia no hubiéramos recibido tanta remesa o llegar a las cajas de los bancos? Estaríamos en una situación peor. Conozco beneficiarios de remesas. Ajá, conozco directamente ese beneficio pues también se traduce para los demás guatemaltecos. Claro que sí, les ayuda mucho, ¿verdad? Con esta situación que estamos viviendo, pues es un dinero extra que ellos reciben, ¿verdad? Que les ayuda bastante en la situación económica. Las remesas alcanzaron 906.8 millones de dólares en enero, equivalentes a 7.045 millones de quetzales. Su crecimiento fue del 8.7% en relación al año anterior. En 2020 se contabilizaron 11.400 millones de dólares en remesas y para este año se espera que la meta alcance 12.474 millones de dólares. Se hizo un fatídico terremoto que cobró la vida de muchas personas, pero que 45 años después nos deja muchas lecciones, Nancy, sobre todo en el área de la construcción. Así es, y muchos recuerdos, y pese al fuerte impacto de este evento sísmico, la estructura de varios edificios continúa resistiendo e incluso es habitable. El 4 de febrero de 1976, los guatemaltecos fueron despertados de una manera violenta debido al terremoto que se registró en nuestro país. Más de 250.000 viviendas resultaron dañadas por el material que se utilizaba en ese entonces para su construcción. Sin embargo, hubo otras que soportaron este movimiento telúrico. Una de ellas es la Catedral Metropolitana, que tuvo solamente daños en el campanario. El reloj quedó marcando la hora exacta en que se registró este terremoto, las 3 de la mañana con 1 minuto. Las viviendas de la ciudad de Guatemala, especialmente de las que se encontraban en áreas surgidas después de los terremotos de 1917 y 18, eran viviendas construidas todavía con técnicas bastante, diríamos, antiguas, con materiales muy ligeros, que obviamente daban por efecto que fueran casas muy endebles, casas de adobe, de bajareque, especialmente ubicadas en sectores como la zona 6, la zona 18, algunas áreas de la zona 1 y algunas incipientes áreas de la zona 7. La situación de las viviendas hizo que colapsaran centenares en cuestión de medio minuto, pero hubo lugares que solo reportaron daños en su estructura. Resulta interesante mencionar dos casas del siglo XVIII, que son la casa que actualmente ocupa el Liceo Francés y la casa Valladares, que está a la par de la Corte de Constitucionalidad, que son casas que resistieron muy bien, no solo el terremoto del 17-18, sino este último del 76, ustedes todavía las pueden ver ahí. Casas ya posteriores al terremoto que estoy mencionando, 17-18, son las casas que se encuentran, por ejemplo, frente a la iglesia de San Sebastián, que nosotros las identificamos como Art Nouveau. Obviamente es una versión muy guatemalteca de este estilo, pero esas casas, como vuelvo a repetir, ya con hierro, ya con cemento y en algunos casos con concreto armado, resistieron perfectamente y nosotros las podemos observar justamente en sectores como este. También es muy interesante que cerca de la estación del tren hay muchas casas de los años 20 que aguantaron este movimiento del 76. Entre las estructuras que resistieron la intensidad del terremoto, equivalente a 2.000 toneladas de dinamita, está el Teatro Lux, el Paraninfo, la Municipalidad, el Banco de Guatemala y el edificio ubicado en la 6ª Avenida y 12 Calle, el más antiguo del centro histórico, construido en 1912. Varias iglesias también resistieron. Y aguantaron bastante bien el terremoto del 76, excepto el caso de San José, pero las demás, te podría decir que hubo una rápida acción para volverlas a construir. El caso de Santo Domingo, por ejemplo, donde el presidente y el ministro de Comunicaciones eran miembros de la Hermandad del Señor Sepultado, pues hizo que la iglesia de Santo Domingo fuera reconstruida, o reparada más bien dicho, inmediatamente después del terremoto del 76. Cuántos recuerdos, como decía Nancy, cuántas vivencias y también cuántas lecciones aprendidas, pero como el humor chapín no falta, Nancy, hoy decían que hace 45 años amanecimos en la calle con miedo a estar dentro de la casa
y estos 45 años después amanecemos en la casa con miedo de estar en la calle, pues debido a la pandemia y todas estas circunstancias. Bueno, pero revela parte de la realidad. Lo que sí es cierto, Luis, es que Guatemala es un país altamente sísmico. De hecho, los expertos no descartan que un movimiento telúrico como el que se registró hace 45 años vuelva a repetirse. En los últimos años, el INSIBUMEN detectó un promedio de 3.000 sismos anuales, entre sensibles y no sensibles. Nuestra nación se encuentra ubicada en una región donde coinciden 3 placas tectónicas. En 1976, un terremoto causó la muerte de miles de personas. Pero, ¿qué probabilidad existe en que se registre un evento similar? Una cifra como para darle un valor de probabilidad, sin embargo, hay que mencionar y hay que destacar, es muy importante mencionar que sí, digamos, nosotros en las condiciones geotécnicas que estamos, geotectónicas, es muy probable que se dé otro sismo como el del 76. Lo que no sabemos es cuándo ni dónde. Guate Alerta, Guate Segura es la forma en que se dio a conocer el sistema de alerta temprana de terremotos que busca brindar una alerta a la población con espacio de hasta 30 segundos antes de que se perciban sismos de gran magnitud. Estamos trabajando en poder mejorar la red sísmica del país y con esto poder generar un sistema de alerta temprana que prácticamente lo que va a hacer es darle a la población entre 25 y 30 segundos para que pueda ponerse en un lugar seguro. 5 segundos hace la diferencia entre la vida y la muerte y nosotros estamos dando un lapso aproximadamente de acuerdo a las características de los equipos que tenemos, un tiempo prudente para que podamos ubicarnos en un lugar seguro. En los próximos meses se podría emplear la forma de envío de estas alertas. Este sistema que busca el establecimiento de alerta temprana ante terremotos ayudará a mejorar la capacidad de respuesta de los actores gubernamentales en atención a la población del país. El reto es obtener los elementos necesarios para la operatividad del sistema de forma permanente y en paralelo planificaremos los programas necesarios para educar a la población. Además, la municipalidad activará sirenas en el corredor entre zona 13 y zona 2 para la evacuación de personas durante un evento sísmico. Desde el monumento al Papa al final de la zona 13 hasta el mapa en relieve es donde llega el 60% de todas las personas que ingresan a la ciudad diariamente. Hemos priorizado este corredor donde vamos a colocar sirenas en el momento de una catástrofe, en el momento de un sismo, pues se van a activar y van al momento de activarse a activar también los protocolos de respuesta. Terremoto ocurrido en 1976. Este día se realizó un simulacro. El Cuerpo de Bomberos Municipales, Bomberos Voluntarios, Cruz Roja, Conred, el Batallón Humanitario de Rescate del Ejército de Guatemala y Policía Nacional Civil aseguraron el área y desarrollaron una planificación para poder ingresar a un inmueble ubicado en zona 14, el cual fue adaptado para representar una zona de desastre. Esta actividad se realiza para enfatizar y hacer conciencia a los guatemaltecos que debemos estar preparados. En esta ocasión una vivienda va a ser apresto para poder realizar este acto de simulacro para realizar la evacuación, demolición, penetración para rescatar a personas atrapadas. Esto es una actividad organizada por varias instituciones. Por parte de bomberos municipales se va a realizar la búsqueda de rescate en estructuras colapsadas para poder evacuar a unas 6 personas que se presumen que están atrapadas. Para darle mayor realismo al simulacro, varias personas que aparentaban estar heridas participaron en la actividad. Agentes caninos fueron utilizados para detectar a las víctimas en riesgo y posteriormente se trabajó en su extracción. Sí, se está realizando el simulacro de terremoto en la zona 14. Al inicio del mismo se ingresaron unos ejemplares para la búsqueda de personas. Ya lograron identificar a algunos, por lo que en estos momentos se está ingresando una fuerza de tarea con equipo especial para poder rescatar, localizar a las víctimas y poderlas sacar del mismo lugar. El simulacro iba enfocado a rescatar a las personas que se encontraban en riesgo, luego de que el inmueble colapsara debido a un movimiento sísmico. Al finalizar el simulacro, las autoridades dieron a conocer el resultado. La única forma de poder enfrentar este tipo de eventos es articularnos, sumar esfuerzos, poder medir nuestras capacidades y ponerlas a disposición de la población guatemalteca a las que nos debemos. Batallón Humanitario de Rescate para participar con 3 equipos de trabajo en el escenario asignado, en donde cada gota de sudor representa el corazón de cada rescatista
que pone su empeño, su dedicación, su espíritu de cuerpo y su enorme amor al prójimo. La municipalidad activará sirenas en el corredor entre zona 13 y zona 2 para la evacuación de personas durante un evento sísmico. Recordamos las cifras de ese terremoto de 7.5 grados la noche de aquel 4 de febrero de 1976, 23.000 fallecidos, 76.504 heridos y más de 1 millón de damnificados. Algunos todavía recuerdan esos duros momentos, como veremos a continuación. Doña María del Carmen se pudo comunicar con su familia una semana después de la tragedia. Los comercios colapsaron y la solidaridad comenzó a ser visible. No había que comer, pasamos muchas penas al respecto. Y seguidamente paró una camioneta y nos llamaron que nos dieron lonas. Ellos nos llevaron unas lonas y así fue como armamos nuestra champa para poder ahí dormir. Con un profundo suspiro, Doña María del Carmen recuerda ese día y los posteriores como que hubiese sido ayer, pese a que han pasado 45 años de esa fatídica madrugada, que el país se llenó de tristeza, luto y dolor. Cientos de familias perdieron sus viviendas y buscando un lugar seguro, se trasladaron a terrenos ubicados a un costado del periférico actual, en la colonia que hoy conocemos como 4 de febrero. Yo tenía 2 niños chiquitos en ese tiempo, ¿va? Cuando vino, ¿va? Y salimos todos unidos. Cuando se cayó la casa, estábamos alquilando, ¿va? Nosotros alquilamos en la Kennedy. Y salimos afuera, usted. Cuando vimos todo, mire, todas las casas tiradas, usted. Lo dio una tristeza, joven, que hubiera visto para este día de hoy. Nunca se olvida, joven. Por eso fuimos a formar el asentamiento, a sufrir en el asentamiento. Sin agua, sin luz. Cuando venimos aquí. Bendito sea Dios, mire que aquí los dejó nuestro Padre Celestial. Con el paso del tiempo, lograron construir viviendas formales. Incluso, algunos se apoyaron con créditos otorgados por el entonces conocido como Bambi. Nuestra, ¿cómo se llama, patrona? Mira, Berto le dijo a mi esposo, fíjate que allá por la Betania están agarrando terrenitos la gente que salió damnificada del terremoto. ¿Por qué no te vas allá? Yo te voy a ayudar, te voy a comprar madera, te voy a comprar lámina para que hagas una tu champita, tal vez te quedas ahí. Le digo. Y así es como estamos aquí en la 4 de febrero. La mayoría de personas que fundó la colonia 4 de febrero ha dejado sus viviendas en alquiler o bien han fallecido. Solo los mayores de 50 años recuerdan que llegaron al sector desde pequeños y en ese lugar cimentaron su vida. Sí, claro, al principio, digamos, cuando la colonia era asentamiento, habían aproximadamente 2.800 familias en lo que ahora es la colonia. De estas, Bambi construyó 850 casas, algo así. También significó una migración masiva del interior a la ciudad capital y de ahí que pues crecieron muchos asentamientos en donde todavía habría que verificar esos términos de construcción. Pero pues decíamos, lecciones aprendidas, vivencias, recuerdos de un pasado que debe fortalecer nuestro futuro, Nancy. Así es, 45 años se dicen fácil, pero ha pasado ya toda una vida y muchos guatemaltecos lo recuerdan, como en el caso de los testimonios que le hemos presentado.